Perfecto. Bueno, en las últimas horas se conocieron los nuevos datos del INDEC en materia de pobreza e indigencia. 36.5 el número de la pobreza en la Argentina en el primer semestre de este año 2022, 8.8 el de indigencia. Para analizar estos datos y el contexto global de una economía que nos aprieta cada vez más, estamos en contacto con Roberto Kachanowski. Siempre un placer saludarlo. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, ¿cómo andan todos? Muy bien, ahí? Nosotros muy bien, salvo por estos números que recién repasábamos y que viste que también se utilizan políticamente, ¿no? Los tuits de Cristina, la salida de Massa, de Rubinstein. ¿Qué lectura haces de esta situación en la que estamos? Mira, déjame que, justo sobre este tema, estaba viendo antes, estaban entrevistando a una chica del centro de estudiantes o algo así, ¿no? Sí, Eso que toman los colegios. Una consejera. Brisa Unglinger, una chica muy educada y también hay que decirlo, muy simpática y muy amable. De la costa, de Mariana Costa. Pero vamos a ver el grado de lo que pasa en la Argentina. Ayer salieron los datos de indigencia y de pobreza. Indigencia es... Vos tenés que tener un ingreso que te permita comprar una canasta básica alimentaria que no te permita desnutrirte. ¿Se entiende? O sea, sí, la subsistencia más básica. Lo básico, tenés que comer esto como mínimo, si no tenés un problema de nutrición. Sí. El 33% de los chicos de hasta 14 años en Argentina es indigente. ¿Y estos se quejan por el desagüe que viene sin mayonesa? ¿Te das cuenta que me parece que es casi un cachetazo hablar de política en serio, de que estos chicos son ese tipo de cosas? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No, se entiende perfecto. Sí, se lo marcaba Luis. Lo marcábamos, ¿no? Lo marcábamos. De que parece superficial el reclamo. Es totalmente superficial porque tenés a un 33% de los chicos de menos de 14 años en la indigencia, o sea, no se alimentan adecuadamente. Y vos sabés que la formación de los chicos, la parte de la alimentación en la primera etapa es fundamental. Bueno, Roberto, ahí se linkean los dos temas porque esos chicos ojalá puedan llegar a la escolaridad, porque no lo sabemos, pero la pregunta es ¿en qué condiciones, si no se alimentan correctamente, van a llegar? Por eso, entonces, ¿viste? Estás diciendo si el sándwich viene sin mayonesa, así de paleta, o me vino no sé qué cosa. Yo cuando era chico iba al colegio te daban un pedazo de pan como refrigerio, ¿viste? Y no había mucha cosa. Pero bueno, pobreza, tuviste también una pequeña disminución, pero para que tengamos una idea, a ver, lo de indigencia subió, la indigencia es el 8,6%. Esto ya es para el total del país. Y para que tengamos una idea, para ser indigente tenías que ganar menos de 13.000 pesos promedio mensual en el primer semestre del año. O sea que vos fijate el grado de destrozo económico que hizo el kirchnerismo en este tema. Ahora, ¿Y en el caso de la pobreza? No, ¿sabes lo que me... No, perdón. Y quería decir en el caso de la pobreza, ¿querías completar esa idea? No, sí, en el caso de la pobreza, si mal no recuerdo, espérate, porque los datos son muy frescos. 36,5, bajó 0,8. Bajó 0,8. ¿Cómo? Bajó 0,8. Se refería, Roberto, al ingreso que necesitas para... ¿Cuánto en el caso? O sea, ¿cuándo sos pobre? Si ganás menos de 29.700 pesos mensuales, en el primer semestre estoy hablando, ¿no? O sea, que vos fijate, sí, tenés gente, hay un 8,6% de la población que está ganando menos de 33.000 pesos, ¿cuánto dije? 33.000 pesos. Sí, bueno, los planes evidentemente no están llegando ahí tampoco. Exacto. Bueno, por eso, claro. Ahora, lo que sí tenés como contrapartida es un aumento permanente en el gasto público, lo que se llama gasto público social. O sea, tenés más empleo público, más programas sociales, más planes sociales, más piqueteros, más cosas y cada vez más pobres. Claro, o sea que la conclusión lógica es que esto conduce a más pobreza, no conduce a mejor calidad de vida. Roberto, hay una pregunta casi matemática que es ¿por qué subiendo tanto la inflación no subió tanto la pobreza? Ahí creo que mostrando determinadas planillas desde el gobierno te dicen que es porque creció mucho el empleo en la construcción, pero creo que lo que más sigue creciendo es el empleo público, me parece, ¿no? Claro, lo que pasa es que donde se te dispara más la inflación es a partir del segundo semestre. En el primer semestre, no nos olvidemos que estamos hablando de historia. Esto es el primer semestre del año. En la Argentina, el primer semestre del año es el siglo pasado, prácticamente, en términos económicos. Entonces, ahora estás en tasas de inflación del 7%. En aquel momento estabas en el 4 o 5%, cosa por el estilo. Con lo cual los números empeorarían eventualmente. Ahora, mi pregunta, Roberto, es ¿cómo en una Argentina que tiene... Mi impresión es que en el segundo semestre
debería dispararse la pobreza y la indigencia, porque sobre todo te suben mucho los alimentos. Ahora, Sí, la pregunta es cómo en un país que tiene, redondeando, 40% de pobreza, hay menos de 10% de desempleo. Es decir, los empleados en relación de dependencia, los que tienen trabajo, son pobres. ganan un número insuficiente, y no te olvides que también tenés mucho ñoqui empleado en el sector público que no está produciendo, ¿no? Claro que sí. No, claro, pero digo, la ecuación tan inexplicable de tener 40% de pobreza y 9% de desempleo. O sea, ahí no, ¿me entendés a lo que voy? Sí, bueno, eso te está reflejando cómo cayó el nivel de ingreso real de la población a lo largo de todos estos años. Claro. Ahora, Pero Roberto... podés tener un poco más de empleo, precario de alguna manera, pero muy mal remunerado. Claro. El ejemplo típico lo tenés en el gas. ¿Por qué Argentina no tiene un problema, digamos, para poner las tarifas en condiciones internacionales? Porque destruiste tanto el salario real que la gente no puede pagar No ni las puede siquiera el pagar. gas que tiene que consumir. Ese es el tema. Roberto, conecto cuestiones de la economía con cuestiones de último momento. Por un lado, Cristina diciéndole a Massa, ¿no? Ya la fábula de la rana y el escorpión, diciéndole, tenés que tener una intervención más precisa y efectiva en el sector de los alimentos porque están teniendo demasiada rentabilidad. Y sobre llovido mojado, vimos como en diputados, Rubinstein dijo, Massa tiene razón, tienen demasiada rentabilidad los Cristina, sectores sí, alimentarios. Cristina, sí. Tiene no dijo Cristina, pero era para Sí. decirlo, ¿no? Hay que poner un límite a la rentabilidad de los sectores que distribuyen y venden alimentos. Primero déjame un pie de página. Cristina no puede hablar de pobreza porque cuando fue presidente escondió los datos de pobreza y dejaron de publicarse. No sé si se acuerdan. Sí, claro. Sí, o sea, dijo, no estigmaticemos a los pobres. Entonces, Sí, no Cristina publicaban y el dato. Kicillof, sí. Kicillof. Es así, bueno, pero Kicillof no lo hubiese hecho si Cristina no lo autorizaba. Sí, claro. Claro. Empezaron a toquetear el índice de precios al consumidor. Ahora, ¿qué es ganar mucho? Yo te hago una pregunta. Suponete, Luis, que yo te digo, invertí en Holanda. Y ahí tenés cierta previsibilidad en la regla de juego. Vos sabés cuánto vas a pagar de impuestos, cómo son las reglas laborales, si va a venir un museo y te va a dejar trabajar o no, o lo del sindicato de no sé qué te rompe la cabeza. Muy bien. Entonces vos vas a poner una tasa de rentabilidad. Ahora te digo, vení y hundí una inversión en Argentina, donde no sabes si vas a tener precios controlados, no te van a dar los dólares para importar insumos. Además de eso, te van a meter una legislación laboral que te hace juicios laborales y te funden. Además de eso, te meten un impuesto cada 5 minutos. Si no te bloquean la empresa, claro. Te matan con impuestos, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de rentabilidad que le pedís a una inversión para meter poner un negocio, te digo, en la Argentina? Poner un kiosco. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad que le tenés que poner? Pero, a ver, ¿cuál es la tasa de rentabilidad que tenían los hoteles de Cristina? Le preguntaría a ella que me diga, a ver, ¿cuál era la tasa de rentabilidad que tenía sobre esa inversión? Porque parece que fue bastante importante, por lo que sé. Sí, Ahora, Roberto, no te vamos a pedir quizá un juicio de valor sobre un colega, pero que Cristina lo diga, uno lo esperaba, es lo que siempre ha dicho, ¿no? Ahora, que Rubinstein, que es un técnico económico, diga que hay que retrotraer la rentabilidad de las alimenticias a 5 años atrás, no sé qué te sugiere. Mira, yo no hago corporativismo de los colegas, ¿viste? Así, otros podrán criticar lo que yo digo. No hablo de él persona, sino de lo que se dice. Es una burrada de tamaño gigantesco que si lo tengo enfrente de una mesa de examen lo bocho por el campeonato. ¿Quién define cuál es la tasa de rentabilidad que tiene que tener una empresa? Claro. No estudiaron lo básico, que es que la tasa de rentabilidad te permite, ahora te voy a comentar una cuestión más académica, la tasa de rentabilidad es la que te define dónde hay que destinar los recursos productivos. Claro. Es claro, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Pongo una pizzería o pongo una estación de servicio? Busco a ver dónde hay más demanda y eso me lo define la tasa de rentabilidad. Quiero reinvertir y crecer. La tasa de rentabilidad la defino yo. Sí. No estás dando señales dónde invertir. Sí. Invertís donde quiere el burócrata de turno, no donde la gente quiere. Roberto, si te parece, te proponemos compartir un tape, es muy breve, tiene que ver con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con el gran flagelo que nos aqueja a todos, que es la inflación. ¿Te parece escucharlo? Dale, vamos. No hay una medida que baje la inflación. No soy mago, ni pretendo serlo, ni voy a mentirle a la gente porque, vuelvo a repetir, en los pasitos finales de mi vida política quiero hacer esto bien.
No soy mago, ¿eh? En los pasitos finales de mi vida Sí. política se va a retirar. Bueno, lo que pasa es que hacer esto bien, ahí yo te repregunto, el tema de la emisión monetaria, ¿no? Que sabemos que es uno de los factores que hay que mirar cuando hablamos de inflación y también el tema del déficit. Desde que llegó Massa, ¿cómo está el tema de la emisión monetaria, Roberto? Cerraron una canilla que era la de emitir para financiar el déficit fiscal, que eso se financiará con deuda que coloca el Banco Central. Perdón, el Tesoro. Pero el Banco Central abrió otra canilla, que es comprar dólares a 200 y vendérselos a los importadores a 145. Un negocio fenomenal el que están haciendo. Hablan de tasa de rentabilidad y compran a 200, o sea, compras caro y vendés barato. Así que ahí hay una parte. Mirá, más o menos emitieron con este mecanismo, la cuenta que hice hacer a última hora, me estaba dando que en los 20 y pico de días que lleva este sistema de soja, emitieron algo así como el 32% del total de los pesos en circulación en 26 días. ¿Cuánta plata es? Es una guarangada. Y esos son más o menos unos como 1,4 o 1,6 billones de pesos, millones de millones. Eso es, como te digo, del total de pesos que había circulando, aumentarlo un 33% en 26 días. No existe ni en Estados Unidos con la pandemia. Para acumular, ¿cuántas reservas? La pregunta es. O sea, ¿cuál en el costo-beneficio? No tanto porque... Por eso. No, claro, el neto te da que el Banco Central tuvo una pérdida. Ahora, ¿qué hicieron al mismo tiempo? Hicieron otro problema. Como era mucha la emisión, parte la sacan de circulación colocando lo que se llaman letras de liquidez. Y esas letras de liquidez pagan una tasa de interés que el Banco Central no tiene con qué pagarla. Claro. No tiene ni la forma de cancelar la deuda ni la forma de cancelar los intereses. ¿Cuánto es la tasa de interés que viene pagando el Banco Central por esas letras de liquidez de endeudamiento que toma el Banco Central? Tiene una pérdida equivalente al déficit fiscal. O sea, vos agarrás el déficit fiscal del Tesoro y agarrás el déficit del Banco Central que paga intereses por esa deuda y es igual. O sea que tenés que agarrar el déficit fiscal y multiplicarlo por 2, con lo cual se fueron al diablo. No están bajando el déficit fiscal ni por casualidad. Arreglaron por un lado y destaparon otro problema por el otro. Gracias, Roberto. Les deseo un buen jueves. Gracias, igualmente para vos. Muy interesante siempre hablar con Roberto Kachanowski. Y para conectar con lo que viene diciendo,